En primaria aprendemos sobre los tres estados principales de la materia, que son el sólido, el líquido y el gas. Nos enseñan que en los sólidos las moléculas vibran lentamente porque no tienen mucha energía, y que en los gases las moléculas tienen tanta energía que vuelan descontroladamente por todo el espacio. Algunos curiosos se habrán preguntado en ese entonces, ¿qué pasa si sigues calentando un gas? Y se habrán topado tempranamente con el cuarto estado de la materia, el plasma. Pero eso lleva a la pregunta, ¿qué pasa si sigues enfriando un sólido? En 1852, James Prescott Joule y William Thomson realizaron una serie de experimentos que los llevaría a establecer el efecto de Joule-Thomson. Utilizando la ley del gas ideal, lograron descubrir un proceso para enfriar drásticamente un gas a través de ciclos de compresión y expansión. Este descubrimiento llevó directamente a la invención de los primeros refrigeradores comerciales en 1954 y a toda una nueva rama de la física de baja temperatura. Uno a uno se fueron rompiendo los límites de lo que se creía posible. En 1883, en Polonia se logró producir oxígeno y nitrógeno líquido, dos elementos que hasta el momento les llamaban gases permanentes. Conforme se enfriaban diferentes sustancias, se fueron descubriendo más y más efectos, como la superconductividad o la superfluidez. En 1920, Satyendra Bose y Albert Einstein publicaron un artículo sobre los fotones, en el que Bose descubrió las reglas que determinarían si dos fotones tienen el mismo estado cuántico. Einstein trasladó estas reglas a un sólido a tan baja temperatura que causaría que todos los átomos de este tengan el mismo estado mínimo de energía. Llamaron a este objeto teórico el condensado de Bose-Einstein, y se caracteriza por lograr una uniformidad cuántica en sus átomos. Al estar todos los átomos en el estado más bajo de energía, se empiezan a regir todos por la misma función de onda, y se vuelve difícil alterar un solo átomo, porque sus átomos vecinos lo mantienen atado al mismo estado. Para descubrir su existencia experimentalmente tendrían que pasar más de 70 años, tiempo en el cual se descubrieron nuevas técnicas de enfriamiento y se mejoraron hasta lograr producir temperaturas inferiores a los 200 nanokelvin. Ahora hablaremos brevemente acerca del modelo matemático del condensado de Bose-Einstein. Comenzaremos hablando brevemente acerca de la función de partición. La función de partición es un ente matemático que nos permite conocer las propiedades estadísticas de un sistema, y aunque no entraremos en muchos detalles de cómo surge esta función, la forma más general de la función de partición es la siguiente, donde n es la cantidad total de partículas, mu, la letra griega, es el potencial químico, epsilon sub i es la energía de una partícula en un microestado i, n sub i es la cantidad de partículas en un microestado y n sub i en estas llaves representa el conjunto de todos los posibles números de ocupación para un microestado específico. Finalmente tenemos que la letra griega beta se define como el inverso del producto de la constante de Boltzmann y la temperatura. Esta función nos permite estudiar los microestados de un sistema, es decir, un conjunto de partículas, los cuales están en un proceso continuo de intercambio de materia y energía con sus alrededores. Esta función además adquiere distintas formas dependiendo del tipo de partícula que se esté analizando. Para nuestro caso, al estar hablando acerca del condensado de Bose-Einstein, propiamente consideraremos bosones, por lo cual la función de partición toma la siguiente forma. Tenemos que se obtiene una serie geométrica. Si consideramos que el término exponencial está limitado entre 1 y menos 1, podremos reescribir esta serie como 1 entre 1 menos el término exponencial. Aquí podemos notar la presencia del potencial químico, el cual es una cantidad muy importante, la cual depende de la temperatura. Este potencial químico nos permite estudiar las características del sistema, tales como el equilibrio, y de manera general es una cantidad que mide la energía interna, por lo que puede usarse para medir la dispersión de las partículas fermiónicas y bosónicas. Además, vemos que el mínimo de energía accesible para una partícula es epsilon sub i igual a 0. Esto impone una condición muy específica en mu, que debe ser menor o igual a 0, ya que de no ser así se tendrían estados con menor energía que el potencial químico y resultaría que los números medios de ocupación serían una cantidad negativa, lo cual no puede ser posible. Además, si se observa la función de partición, si mu es positiva y mayor que epsilon sub i, el exponente sería una cantidad positiva,
lo que llevaría al término exponencial a diverger. Ok, para esta siguiente parte del video vamos a explicar por qué se llama condensado y qué fue lo que notaron Bose y Einstein. Para esto vamos a hacer uso de gallinas bosónicas, que son gallinas especiales que ponen huevos bosónicos. Estos huevos se comportan como bosones y tienen propiedades cuánticas también. Cuando las gallinas ponen estos huevos se acomodan en una tapa de huevo, pero es una tapa de huevo especial porque está acomodada por niveles de energía. Tenemos el nivel 0, que también se llama estado fundamental, tenemos el nivel de energía 1, 2, y así. Tenemos el nivel de energía I, que I pues viene siendo un número dado, puede ser 9, 13, es un nivel de energía I. Y también tenemos el número total de huevos, que es N mayúscula huevos que están distribuidos en la tapa de huevo. La pregunta aquí es, ¿cuántos huevos hay? Para poder responder esta pregunta tenemos que hacer uso de mecánica estadística y mecánica cuántica por el hecho de que son huevos bosónicos y a veces presentan cosas como que van cambiando de niveles de energía o van moviéndose. Por eso es que hace más sentido hablar de un promedio de huevos en cada fila, que viene siendo este símbolo de aquí. Gracias a la función de partición que se mencionó anteriormente en el video, podemos calcular el número promedio de huevos como esta expresión que está aquí. Y el número total de huevos vendría siendo la sumatoria de todos los promedios. Adicionalmente, también podemos plantear que el número total de huevos en toda la tapa es igual al número de huevos en el estado fundamental más el número de huevos por encima del estado fundamental. ¿Por qué lo planteamos así? Bueno, porque una vez más, gracias a la mecánica estadística y la mecánica cuántica, podemos obtener las siguientes ecuaciones, en donde tenemos la temperatura crítica de los huevos bosónicos o los bosones, tenemos el número de huevos por encima del estado fundamental y tenemos el número total de huevos. Esas ecuaciones salen de calcular integrales, de suponer varias cosas, de la función z de Riemann también, pero aquí están nada más expresadas. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es precisamente lo que notaron Bose y Einstein. Ellos dijeron, ok, si el número total de huevos es igual al número de huevos en el estado fundamental más el número de huevos por encima del estado fundamental y tenemos ecuaciones para calcular el número total y el número por encima, pues vamos a ver qué pasa con el número en el estado fundamental. Ellos sustituyeron, despejaron y llegaron a esta ecuación de abajo, que nos dice que el número de huevos en el estado fundamental entre el número total de huevos es igual a 1 menos esta fracción que depende de la temperatura y de la temperatura crítica. Por debajo de la temperatura crítica pasa algo muy interesante. De hecho, esta expresión es para cuando los huevos bosónicos están por debajo de la temperatura crítica. De esta expresión notamos que cuando la temperatura tiende a 0, esta fracción que depende de la temperatura también tiende a 0. ¿Qué quiere decir? Que el número de huevos en el estado fundamental entre el número total de huevos tiende a 1 o que el número de huevos en el estado fundamental tiende al número total de huevos. O sea que los huevos se condensan en el estado fundamental, se juntan todos ahí. Esto se puede hacer una analogía con las gotas de lluvia cuando se condensan para formar nubes. Y es curioso notar que esto lo pueden hacer porque son huevos bosónicos o porque son bosones. Si fueran huevos normales, dos huevos no pueden estar exactamente en el mismo lugar a la vez porque pues no pueden interferir en uno con el otro. Pero los bosones sí pueden estar en el mismo estado de energía o en el mismo estado cuántico que otros bosones al mismo tiempo. Entonces, esta es una propiedad muy interesante de los bosones y aparte del condensado de Bose-Einstein. A continuación se mencionará un poco sobre la primera vez que se logró obtener el condensado de Bose-Einstein, así como las técnicas que se utilizan para obtenerlo. La primera vez que se obtuvo el condensado fue el 5 de junio de 1995 en un laboratorio del estado de Colorado en Estados Unidos. Este fue creado por los físicos Eric Cornell y Carlo Wieman, los cuales lograron enfriar un gas de átomo de rubidio a la temperatura de 1.7 por 10 a la menos 7 Kelvin por encima del cero absoluto. Para comprobar la existencia del condensado se requiere del uso de dos métodos. El primero es el enfriamiento por láser y el segundo el enfriamiento evaporativo. La manera en la que funciona el enfriamiento por láser es que gracias a la luz de 6 láseres que se hacen incidir, se frenan los átomos. Se ajusta la frecuencia para que los átomos puedan absorber la radiación emitida y estos a su vez emitan otros fotones. Esta frecuencia debe estar muy bien ajustada, ya que se debe tomar en cuenta la frecuencia a la que absorben los átomos, los fotones y el efecto Doppler.
Una vez que se tengan los valores de emisión y absorción de radiación, se puede ajustar la frecuencia de manera que al acercarse los átomos a un haz láser observen la radiación idiona para absorber los fotones. De manera automática, los fotones de los que se está alejando tendrán una frecuencia menor y como resultado, todos los átomos vayan en la dirección que sea del espacio serán frenados, es decir, reducirán su energía cinética y se enfriarán considerablemente. La desventaja del enfriamiento por láser es que tiene un límite de enfriamiento y regularmente queda muy por encima de lo que se necesita, de modo que se utiliza otra técnica adicional para seguir enfriando el gas. Dicha técnica es el enfriamiento por evaporación. El enfriamiento por evaporación consiste en trampas magnéticas, generadas por el potencial de campos magnéticos muy intensos que aprovechan la polaridad de los átomos. En el caso de las trampas magnéticas, cuando se apagan los rayos láser, se hace circular corriente por unas bobinas. Los campos encierran más a los átomos, los cuales interactúan dependiendo de su momento dipolar magnético. Si el momento dipolar es paralelo al campo, el átomo buscará el mínimo potencial, caerá en el fondo de la trampa donde el estado es más estable. Por el contrario, si el momento es perpendicular a las líneas del campo, el átomo buscará el máximo de potencia y saldrá del pozo. Los átomos se mueven lentamente y se juntan en el fondo del pozo de potencial. Los paquetes de onda se van confundiendo y solapando para llegar al proceso final en el que dos átomos chocan de manera que uno de ellos se queda en un estado casi estacionario, lo cual hace que los átomos se acumulen y posteriormente se funden formando el condensado de Bose-Einstein. Respecto a la obtención del condensado en el espacio, el pasado 8 de julio de 2020, científicos de la Universidad de Caltech publicaron en la revista Nature un artículo donde demuestran la creación del condensado de Bose-Einstein a bordo de la Estación Espacial Internacional. Esto se consiguió utilizando el laboratorio atómico de frío, el Cold Atom Lab, que es como un supercongelador capaz de enfriar átomos en el vacío a temperaturas extremas. La importancia de haber podido conseguir crear el condensado en el espacio radica en que, en ausencia de la gravedad, este estado puede ser medido con una mayor precisión, además de que el confinamiento en la botella es más sencillo, ya que no hay que estar peleando con la gravedad, la cual hace que el condensado desaparezca en una fracción de segundo, ya que lo atrae al suelo. Este trabajo científico es de gran importancia, ya que se puede lograr detectar ondas gravitatorias de manera más fácil, así como también puede servir para la creación de nanoestructuras, detección de intensidad gravitatoria, la creación de relojes atómicos más precisos, superfluidez, superconductividad y mucho más. Hablemos de algunas de las más importantes aplicaciones que tiene el condensado de Bose-Einstein. Primero que nada tenemos a los superconductores, que son materiales en los que la electricidad fluye sin resistencia alguna, generando campos magnéticos bastante intensos. Por otro lado también tenemos a los superfluidos, líquidos tan etéreos que atraviesan tabiques impermeables para cualquier gas y no poseen viscosidad. Estos son parte del quinto estado de la materia, por lo que son condensados de Bose-Einstein más complejos. Las similitudes entre ellos son que solo aparecen en temperaturas muy bajas y en ellos algo fluye sin resistencia. Es precisamente esta coordinación que presentan los bosones en el condensado de Bose-Einstein lo que permite que aparezcan los superconductores y los superfluidos. Esto debido a que en el condensado no existe rozamiento entre las partículas, por lo que no hay resistencia en el caso de los superconductores ni viscosidad en el caso de los superfluidos. El estudio de lo más frío nos ha llevado a muchos descubrimientos y desarrollos de la física cuántica. La materia en su estado base revela muchas de las reglas y propiedades de los campos cuánticos que la conforman. Sin embargo, el límite del cero absoluto, o menos 273.15 grados centígrados, está cada vez más cerca, y la mecánica cuántica evita que se llegue a este. Conforme la energía cinética de los átomos se aproxima a cero, su posición relativa a otros átomos se fija, y su velocidad, o momento, también se aproxima a cero. Si se llegara al cero absoluto, podría saber la posición y el momento de una partícula, pero la mecánica cuántica prohíbe esto. Más específicamente, el principio de incertidumbre se interpone entre nosotros y el verdadero cero absoluto. Solo el tiempo dirá si en nuestro viaje interminable hacia el cero cuántico nos encontramos con más sorpresas como lo hicieron Bose y Einstein hace más de 100 años.